Bueno, ahora vamos a iniciar una nueva colección de libros. Este es la colección de El mundo es matemático. Es una colección de National Geographic. Aquí en su primer tomo viene lo que es el folleto, donde viene aquí ¿qué tienen en común un leopardo y la Mona Lisa? Nada, excepto las matemáticas. ¿Sabías que las matemáticas están presentes en todo lo que nos rodea? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental, resulta indescifrable sin las matemáticas. La base secreta del mundo digital, la proporción del arte y la belleza, los fundamentos de la lógica y la razón. ¿Qué tienen en común los espías y los hackers? Los mensajes criptográficos fueron utilizados en diferentes guerras para desconcentrar a los adversarios o directamente desinformarlos. En las tarjetas de crédito usamos algoritmos numéricos para descifrar el propietario y su información. El auténtico código da Vinci. Algunas obras de Leonardo da Vinci revelan pautas sorprendentes relacionadas con el famoso número phi, que aparece en la naturaleza, en la forma de los animales, en el crecimiento de las flores o hasta en la estructura de las galaxias. ¿Sabías que existe una col con una estructura matemática? El brócoli romanesco es un híbrido de brócoli y coliflor. ¿Y qué tiene de especial? Pues que es una forma fractal. Su estructura se va repitiendo en escalas cada vez más pequeñas. Si cortamos un racimo cualquiera, su forma será siempre igual al total, y una parte del racimo también tendrá esa misma estructura. Nunca dejará de asombrarme que las matemáticas, un producto de la libre imaginación humana, se correspondan tan exactamente con la realidad. Esto lo dijo Albert Einstein. Me hice matemático y no científico, porque a menudo la ciencia se equivoca. Marcus du Sautoy. Las matemáticas no solo son ciertas, también son bellas. Bertrand Russell. Descubre con National Geographic que el mundo es matemático. Una colección única, rigurosa y amena con la que descubrirás las intrigantes cuestiones matemáticas que, sin que seamos conscientes de ello, nos acompañan en nuestro día a día. Déjate seducir por los hallazgos de las mentes más maravillosas de todos los tiempos: Pitágoras, Euclides, Euler, Gauss, Nach. Descubre las claves para comprender enigmas impenetrables y paradojas asombrosas, desde Fermat y su famoso último teorema, pasando por el dilema del prisionero y la conjetura de Goldbach. Sorpréndete con la aplicación de las matemáticas en todo aquello que nos rodea, en la predicción del tiempo, la seguridad de Internet o los GPS, pero también en las relaciones humanas, el arte o la música. La National Geographic Sociedad es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. Desde su fundación en 1988, esta institución científica y educativa se ha interesado por el mundo y todo lo que hay en él, dando su apoyo a más de 9,000 exploraciones
y proyectos de investigación que han contribuido al conocimiento de la Tierra, el mar y el espacio. La colección que muestra el lado más apasionante de las matemáticas. El mundo es matemático. Una biblioteca diseñada y escrita por expertos divulgadores que te acercan a esta disciplina y ponen a tu alcance sus principales teorías. La matemática es una de las ciencias más antiguas que han ido desarrollándose a lo largo de la historia y evolucionando constantemente sin dejar de influir en nuestra vida cotidiana. Los grandes temas de la matemática se han convertido en cuestiones fundamentales de la historia de nuestro pensamiento. ¿Qué matemática hay en la Mona Lisa? Las distintas partes del rostro de la Mona Lisa siguen entre sí la proporción áurea. ¿Qué matemáticas hay en las manchas del leopardo? La simetría está presente en todo cuanto nos rodea. Las manchas en el rostro de un leopardo muestran simetría central. Los seres humanos compartimos elementos culturales distintivos que van más allá de las diferencias que a veces encontramos entre nosotros. Un buen ejemplo es el teorema de Pitágoras, un resultado matemático fundamental que todas las culturas han desarrollado de una forma u otra. La secta de los números, Claudi Alcina. Los números primos no constituyen un concepto que requiera años de estudios. Sin embargo, son uno de los retos más fabulosos de la historia de la ciencia. No solo están presentes en el universo particular de las matemáticas, sino que desempeñan un papel decisivo en nuestra vida cotidiana, ya que son la piedra angulares de la seguridad informática. Los números primos, Enrique Gracián. No hay privilegio real a la hora de aprender geometría, como le dijo Euclides al monarca egipcio Ptolomeo. Para saber de números hay que someterse a un cierto esfuerzo mental. Las matemáticas no se leen en un pis-pas, pero tampoco tiene por qué ser una lectura aburrida y minuciosa. Los secretos del número pi, Joaquín Navarro. Algunos títulos que hacen esta colección. La proporción áurea, el lenguaje matemático de la belleza. ¿Puede la belleza expresarse en términos matemáticos? Desde antiguo, la proporción áurea se ha relacionado con la armonía en el arte y la naturaleza, hasta el punto de merecer el apelativo de divina. Matemáticas, espías y piratas informáticos, codificación y criptografía. La integridad y confidencialidad de las comunicaciones dependen de complejos códigos diseñados gracias a las matemáticas. Este libro propone un estimulante viaje a la aritmética de la seguridad y el secreto. Los números primos, un largo camino al infinito. La mayoría de números se comportan acorde a reglas sencillas y claras. Por el contrario, los números primos son un auténtico incordio. Aparecen donde quieren, sin previo aviso, de una forma aparentemente caótica y sin seguir ningún tipo de pauta. Cuando las rectas se vuelven curvas, las geometrías no euclideas. Desde los tiempos de Euclides, hace más de 2000 años, la geometría parecía ser una y solo una. Sin embargo, nuevos desarrollos matemáticos han hecho añico esta certeza y planteado geometrías alternativas donde los universos se curvan vertiginosamente. Los secretos del número pi. ¿Por qué es imposible la cuadratura del círculo? Tras 14, 15
Esta familiar cantinela describe la razón entre la longitud de una circunferencia y su radio, también conocida como número pi, objeto de estudio desde los albores mismos de la civilización. Ningún otro número ha despertado tanto interés y controversia a través de las épocas. Prisiones con dilemas y estrategias dominantes. Teoría de juegos. El juego admite también interesantes formalizaciones matemáticas. Este proceso culminó a mediados del siglo pasado, cuando, al calor de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre superpotencias, se desarrolló la moderna teoría de juegos, que tiene como objetivo estudiar estrategias ganadoras. Una biblioteca única e imprescindible. El arte de contar. Combinatoria y enumeración. Muchas de las preguntas más importantes de las matemáticas modernas requieren dominar un arte muy especial, el de contar. La rama de las matemáticas que ha hecho del enumerar un arte se llama combinatoria, que ha dado lugar a algunos de los resultados matemáticos más asombrosos del nuevo milenio. La poesía de los números, el rol de la belleza en matemáticas. El propósito del presente libro es ilustrar, mediante diversos ejemplos de la historia de la disciplina, la importantísima dimensión estética y emocional de la ciencia matemática. Una nueva manera de ver el mundo, la geometría fractal. Muchos fenómenos naturales presentan formas irregulares que la geometría tradicional es incapaz de analizar. La solución a este problema lo hallamos en un concepto matemático revolucionario, el de fractal, y en una nueva forma de ver el mundo basada en la máxima. En todo, el todo contiene la parte y la parte el todo. Otros títulos: El enigma de Fermat, 3 siglos de desafío a la matemática, mapas del metro y redes neuronales, la teoría de grafos, la secta de los números, el teorema de Pitágoras, la cuarta dimensión, ¿es nuestro universo la sombra de otro? La armonía es numérica, música y matemáticas, la certeza absoluta y otras ficciones, los secretos de la estadística, la verdad está en el límite, el cálculo infinitesimal, del ábaco a la revolución digital, algoritmos y computación, etc. Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí, el editor se compromete a sustituirlos por uno de calidad e interés similares al inicialmente propuesto. Por razones ajenas al editor, esta colección puede sufrir variaciones de periodicidad y o precio. El mundo matemático. Bueno, vamos a ver aquí otros títulos, a ver si los sacamos. Aquí están: El secreto del número pi, los números primos, la proporción áurea, matemáticas, espías y piratas informáticos. Vamos a ver si los empezamos a ver. El enigma de Fermat, prisiones con dilemas y estrategias dominantes, ideas, figuras, teoremas eternos, mapas del mundo y redes, la secta de los números, bueno, etcétera. Bueno, esto es lo que es la colección de National Geographic, que se está llamando El Mundo Matemático. Y aquí tenemos el primer libro que vamos a ver.
que se llama Los números primos, un largo camino al infinito. El mundo es matemático. Aquí en la portada nos dice que los números primos, la mayoría de números se comportan acorde a reglas sencillas y claras. Por el contrario, los números primos son un auténtico incordio. Aparecen donde quieren, sin previo aviso, de una forma aparentemente caótica y sin seguir ningún tipo de pauta. Y lo peor del caso es que no se pueden ignorar. Son la esencia de la aritmética y hasta cierto punto de toda la matemática. Bueno, vamos a ver. Los números primos, un largo camino al infinito. Vamos a ver quién es el autor. El autor es Enrique Gracián, por el texto. RBA Coleccionables S.A., contenidos editoriales y audiovisuales. El diseño de la cubierta, Lorenz Martín. Bueno, este es impreso en España. Vamos a ver aquí lo que es el sumario, el prefacio, página 7, capítulo 1, en los albores de la aritmética. Nada hay más natural que un número natural. ¿Qué es un número primo? El teorema fundamental de la aritmética, los números primos, invento, descubrimiento, la criba de Eratosthenes, ¿cuántos números primos hay? Capítulo 2, página 25, la esquiva pauta de los números primos, el genio en contexto, los centros de información, Alejandría, grandes lagunas, el sentido del ritmo, primos gemelos, magia y matemáticas. Capítulo 3, página 41, los nuevos paradigmas, Marin Mersenne, los números de Mersenne, Pire de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, los números de Fermat, Leonhard Euler, las funciones, sumas infinitas, la conjetura de Goldbach. Capítulo 4, página 61, logaritmos y números primos, John Napier, logaritmos, John Carl Friedrich Gauss, la primera conjetura, capítulo 5, página 79, las piedras angulares, sumas mágicas, el reloj de Gauss, congruencias, números imaginarios, una dimensión más, capítulo 6, página 101, las dos caras de una moneda, Bernard Riemann, la función Z, a propósito de Ramanujan sobre el pensamiento matemático, Srinivasa Ramanujan, capítulo 7, página 119. ¿Para qué sirven los números primos? Los números primos en la criptografía, los tiempos del ordenador, P versus NP, fabricar números primos, cómo saber si un número es primo, pseudoprimos, los métodos y la historia continúa. Anexo demostraciones 137, bibliografía 139, índice analítico 141. Bueno, este libro exactamente tiene 143 páginas. Y vamos a iniciar con el prefacio. La mayoría de los números tienen lo que podríamos llamar un buen comportamiento aritmético. Los pares se alternan siempre con los impares.
Los múltiplos de 3 aparecen siempre cada 3 números. Los cuadrados perfectos siguen una ley de formación, fácil de determinar, y de este modo podríamos confeccionar una larga lista de números que hacen lo que se espera de ellos. No importa lo grandes que sean o dónde se encuentren ubicados. Por el contrario, los números primos son un auténtico incordio. Aparecen donde quieren, sin previo aviso, de una forma aparentemente caótica y sin seguir ningún tipo de regla. Y lo peor del caso es que no se pueden ignorar, son la esencia de la aritmética y hasta cierto punto de toda la matemática. En realidad, los números primos no constituyen un concepto complicado que requiera años de estudios matemáticos. De hecho, se enseñan en los colegios en los primeros cursos de matemáticas. Para saber lo que es un número primo, basta con conocer un sistema de numeración y las 4 operaciones fundamentales. Sin embargo, han sido y siguen siendo uno de los retos más fabulosos de la historia de la ciencia. Si alguien que quiera dedicarse a las matemáticas no consigue llevarse bien con ellos, está perdido, puesto que siempre están ahí, agazapados para hacer acto de presencia en el momento más inesperado, y cuando aparecen lo hacen de manera ineludible e implacable, marcando el terreno e imponiendo su fuerza decisoria. Su influencia no solo está presente en el universo particular de las matemáticas, sino que, aunque no seamos conscientes de ello, los números primos desempeñan un papel decisivo en nuestra vida cotidiana, en la protección que requiere nuestro ordenador personal, en las transacciones bancarias o en la privacidad de nuestras conversaciones a través de la telefonía móvil, ya que son las piedras angulares de la seguridad informática. En un sentido metafórico, los números primos son como un virus maléfico que cuando ataca la mente de un matemático es muy difícil de erradicar. Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Riemann, Ramanujan y una larga lista de los matemáticos más de renombre de la historia cayeron en sus redes. Algunos consiguieron zafarse de él de manera más o menos exitosa, pero todos ellos sucumbieron a la obsesión por encontrar la fórmula mágica, una regla de formación que decidiera cuál es el número primo que sigue a un número cualquiera. Sin embargo, ninguno lo consiguió. A lo largo de la historia de las matemáticas, los números primos han ido dejando un extenso rastro de conjeturas. En cierto modo, se puede decir que la historia de los números primos es la historia de un gran fracaso, pero de un fracaso maravilloso que durante toda su andadura ha generado nuevas teorías, nuevos paradigmas, nuevos hitos que han marcado un antes y un después en lo concerniente a creatividad matemática. Los números primos han sido una fuente de riqueza tal que, aunque resulta paradójico decirlo, es una suerte que todavía no se hayan dejado dominar
y todo apunta a que esto seguirá siendo así durante mucho tiempo. En el desarrollo de la exposición de este libro, hemos tratado de mantener un nivel de divulgación alto, lo que significa que el bagaje de conocimientos matemáticos requeridos para su lectura es bajo. El entrecomillado de ambos objetivos responde al hecho de que se trata de conceptos relativos, y más aún si cabe en el tema que nos ocupa. En cualquier caso, este libro puede ser abordado por cualquier lector que sepa lo que son los números y las operaciones básicas que se pueden realizar con ellos, con la intención de que su lectura le proporcione una idea concisa de lo que es el universo de los números primos. En contrapartida, y pensando en aquellos lectores que poseen conocimientos más avanzados de matemáticas, hemos pretendido incluir información de determinados procesos históricos que se revelan esenciales para comprender los vericuetos por los que se han movido los grandes matemáticos de la historia de sus investigaciones sobre los problemas que plantean los números primos. Para concluir, y como queda de manifiesto desde el primer capítulo, el concepto de números primos y los retos que dichos números plantean son simples y sencillos de explicar, pero las soluciones que se proponen pertenecen en su mayoría a las esferas más altas de las matemáticas profesionales. Capítulo 1. En los albores de la aritmética. Los números primos, como todo, tuvieron un origen, un nacimiento que hay que buscar en los mismos inicios de los sistemas de numeración. Vinieron datos con los números naturales, pero muy pronto destacaron como números especiales. Vinieron dados con los números naturales, pero muy pronto destacaron como números especiales. No hay más natural que un número natural. Dios hizo los 10 primeros números. El resto es obra del hombre. Leopoldo Kronecker, 1823-1891, matemático alemán a quien se atribuye esta afirmación, se refería a los números naturales, que son los que utilizamos para contar: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Kronecker afirmaba así que gran parte del edificio matemático se construye a partir de la aritmética elemental. Pero afirmar que Dios nos dio los 10 primeros números es tanto como decir, fuera de un contexto religioso, que no hay nada más natural que un número natural, es decir, que estos números siempre han estado ahí, como formando parte de la naturaleza que nos rodea. No sería muy aventurado suponer que el proceso de contar se inició cuando el ser humano abandonó el estado de cazador-recolector para iniciar su larga andadura como agricultor ganadero. En ese momento, numerosos bienes como granos de trigo, cabezas de ganado o recipientes dejaron de tener un uso inmediato para pasar a ser productos, lo cual hizo necesario iniciar determinado proceso de recuento. Imaginemos a un pastor que saca su rebaño a pastorear. Necesita estar seguro de que cuando regrese
estarán en el establo tantas cabezas de ganado como salieron. La forma más natural de hacerlo, si no dispone de un sistema de numeración, es buscar un montón de piedrecillas y colocar en una bolsa una piedra por cada oveja que sale. Luego, al volver, no tiene más que sacar una piedra por cada oveja que entra y comprobar así que las cuentas cuadran. Se trata de un proceso primitivo de cálculo. Recordemos que cálculo proviene del latín calculis, piedra, que no requiere del concepto de números. En términos de matemáticas actuales, diríamos que el pastor establece una aplicación biyectiva o biunívoca entre el conjunto de ovejas y el conjunto de piedras. Pensemos que en matemáticas el concepto de aplicación biunívoca entre dos conjuntos no se estableció de forma precisa hasta el siglo XIX, pero lo que puede resultar paradójico considerar que el proceso de contar sea de lo más natural, y es cuando afirmamos que algo es natural, estamos obligados, por lo menos en este contexto, a establecer algunas precisiones. Podríamos entender por natural un proceso mental que surge de forma inmediata, sin necesidad de reflexión previa, pero no sería del todo cierto que el sistema de conteo con una bolsa llena de piedras no requiere en absoluto de ninguna reflexión previa. En todo caso, lo que lo caracterizaría sería su inmediatez en cuanto al uso, a la finalidad práctica que se busca en el proceso, plantearse el grado de reflexión que conlleva un proceso mental para clasificarlo o no de natural puede ser una tarea demasiado compleja. En este contexto nos resultará más útil hablar de niveles de abstracción. Vamos a ver aquí lo que es la percepción numérica. Vamos a hablar de los chinos. Cuando los chinos hablaban de las 10.000 estrellas que hay en el cielo, no pretendían haberlas contado todas. Era simplemente una forma de expresar que se trataba de un número muy grande. Quizá a alguien le parezca que 1.000.000.000 es un número mejor para expresar algo excesivamente numeroso. De entrada, hay que tener en cuenta que nuestra percepción directa de un número no va más allá de las 5 unidades. Cuando alguien extiende todos los dedos de una mano y 3 de la otra, decimos rápidamente que hay un total de 8 dedos, pero eso es casi un código. Si alineamos 8 objetos encima de una mesa, deberemos contarlos o agruparlos en cantidades conocidas para saber cuántos son. Ni qué decir tiene que a partir de estas cantidades nuestra percepción sensorial numérica desaparece por completo. Por esta razón es muy difícil que nos hagamos una idea vaga de lo que son 1.000.000 de unidades si no tenemos una referencia inmediata. Sabemos el significado que tiene que nos toquen 1.000.000 de euros en la lotería, porque conocemos el valor del dinero y rápidamente hacemos algunos cálculos de las cosas que podríamos comprar con él. Pero de ahí a que tengamos una percepción clara de lo que supone alinear 1.000.000 de monedas de 1 euro,
hay una gran diferencia, cubrirían una distancia de 23.25 kilómetros de longitud. De un único golpe de vista, nuestro cerebro es capaz de reconocer como máximo 5 objetos. Con cantidades mayores, necesita buscar una estrategia para contarlos. La introducción de un sistema de numeración conlleva un fuerte proceso de abstracción, hasta el punto de que muchos especialistas consideran que, junto con el aprendizaje del lenguaje, es uno de los mayores esfuerzos mentales que realiza un ser humano a lo largo de su vida. Cuando decimos 3, nos podemos referir tanto a 3 ovejas como a 3 piedras, 3 casas, 3 árboles o 3 lo que se quiera. Si tuviéramos que emplear palabras diferentes para numerar cada uno de los objetos a los que nos referimos, la sociedad agrícola ganadera se habría colapsado en sus inicios. 3 es un concepto abstracto, una pura imagen mental que para subsistir como tal es un grupo social. En un grupo social solo requiere de una palabra y de un signo como vehículos de comunicación. Recordemos de pasada que el lenguaje cotidiano también conlleva procesos de abstracción. Cuando un niño aprende por primera vez la palabra silla, se suele referir exclusivamente al objeto que él utiliza para sentarse, pero poco a poco se va dando cuenta de que la misma palabra puede referirse no solo a su trona, sino también a muchos otros objetos de la casa cuya función es siempre la misma. El proceso de abstracción continúa y un día aparece la palabra asiento, un nivel más de abstracción que ya no solo incluye a las sillas, sino también a los bancos, las tarimas y a cualquier cosa que sirva para sentarse. En este orden de cosas, nadie debería dudar de que el proceso evolutivo en cuanto a especies inteligentes se refiere está inexorablemente unido al progresivo incremento de su capacidad de abstracción. Mucha gente tiene aversión a las matemáticas, una aversión que justifica aduciendo que son demasiado abstractas, como si el proceso de abstracción fuera algo artificioso, poco natural. Pero esto no es así. Sin acudir a nuestra capacidad de abstracción, ni siquiera seríamos capaces de establecer un lenguaje común. A veces el pensamiento abstracto también suele calificarse de poco práctico, lo cual tampoco es cierto. Cuanto más práctico queremos que sea un método, más elaborado y abstracto debe ser concebido. Un buen ejemplo de ello es el sistema de numeración posicional que utilizamos cada día de la forma más natural. En un sistema de numeración que no sea posicional, el símbolo que representa a un número tiene el mismo valor, sea cual sea la posición que ocupe. Por ejemplo, en el sistema de numeración romano, el número 5, que viene representado por la letra B mayúscula chica, tiene el mismo valor en la expresión de xv1 o p y i. En cambio, si el romano hubiera sido como el nuestro, un sistema de numeración posicional, la b equivaldría a 5 unidades en el primer caso, 50 en el segundo
y 500 en el tercero. Crear un sistema de numeración posicional no fue precisamente una tarea sencilla. Se tardó más de 1000 años en conseguirlo. La historia de los números es larga y apasionante, pero no es el tema que nos ocupa. De manera que en nuestro escenario consideremos que los números ya están ahí y que además conocemos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. En la cultura maya fue uno de las pocas civilizaciones del mundo antiguo que desarrollaron un sistema de numeración posicional. Los mayas tan solo empleaban 3 símbolos: una concha para representar el cero, un punto para la unidad y una raya para expresar 5 unidades. Bueno, esto es en la cultura maya. ¿Qué es un número primo? Tomemos un número cualquiera, por ejemplo, el 12. Sabemos que podemos expresar este número de diferentes formas, como producto de otros números. Por ejemplo, 12 es igual a 2 por 6, también es igual a 3 por 4, también es igual a 2 por 2 por 3. A partir de ahora nos referiremos a estos números como factores o divisores, de manera que diremos que 3 es un factor de 12, al igual que podemos decir que 3 es un divisor de 12. Divisor significa que divide. Así, 3 divide al 12. De la misma forma decimos que 5 es un divisor de 20, porque 5 divide al 20. Al decir que divide, lo que queremos expresar es que si hacemos la división de 20 entre 5, nos da un número natural, en este caso es 4, y que el resto de la división es 0. La palabra factor también tiene un significado preciso. Viene del latín facere, hacer o fabricar. En la expresión 12 igual a 3 por 4, el número 3 es un factor porque es un número que permite fabricar el número 12. Según esto, cuando nos preguntamos cuáles son los divisores de 12, podemos contestar que 2, 3, 4 y 6 son divisores de 12, pues 12 dividido por cualquiera de ellos nos da un número exacto. Entre todos los divisores de un número tenemos que contar también con el 1, ya que todo número es divisible por la unidad y también por sí mismo. Por ejemplo, si nos preguntan ¿por qué número es divisible 18? Contestaremos que 18 se puede dividir por 1, por el 2, por el 3, por el 6, por el 9 y por 18. Supongamos que nos formulan la misma pregunta, pero con el número 7. Si buscamos posibles divisores, nos encontraremos que los únicos números que dividen a 7 son el número 1 y el mismo 7. Algo similar sucede con números como 2, 3, 5, 11 o 13. Y es que todos estos números son primos. Ahora estamos en condiciones de dar una definición precisa de lo que es un número primo. Se dice que un número es primo cuando solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Se dice que un número primo es primo cuando solo es divisible por sí mismo y por la unidad.
En esta reflexión sobre los números naturales han intervenido las operaciones de producto y división entre ellos. Hemos llegado a la conclusión de que hay algunos números especiales y al caracterizarlos a todos mediante una definición, hemos realizado un proceso de abstracción. Tras ponerle un nombre y una propiedad que los define, ya son objetos de estudio. Bueno, vamos a ver aquí los signos del diablo. En las épocas más oscuras de la cultura europea, las cifras eran consideradas como los signos misteriosos de una escritura secreta. De ahí que actualmente aún se siga llamando a los mensajes codificados mensajes cifrados, aunque hablando con propiedad debería llamarse cifrados a aquellos mensajes en los que las letras han sido sustituidas por números. Cuando en Europa se introdujeron las primeras cifras árabes en las columnas de los ábacos, los abacistas puros las volvieron a sustituir por números romanos. No podían permitir la presencia de aquellos signos diabólicos con los que Satanás había pervertido a los árabes. 6 siglos después de la muerte del Papa Silvestre II, la iglesia mandó abrir su tumba para comprobar si todavía permanecían en ella los demonios que le habían inspirado la ciencia sarracena de los números. Gerberto de Aurillac era Silvestre II, el papa matemático. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Es frecuente referirse a los números primos como a los ladrillos de las matemáticas, o también a los átomos de la aritmética, o el código genético de los números. Con los ladrillos se construyen las casas, con los átomos todos los elementos de la naturaleza, con el código genético los seres vivos. Todas estas expresiones tienen un significado común, elementos primigenios, a partir de los cuales se genera algo, en este caso los números. Veamos cómo se han agenciado este papel los números primos. Hemos visto que un número podía descomponerse en divisores o factores. Así, el número 12 se puede descomponer en 3 por 4. Recordemos que cuando hablamos de factores, estamos pensando en que con los números 3 y 4 podemos fabricar el 12. Sabemos que también lo podemos fabricar con otros números. Por ejemplo, 12 es igual a 2 por 6, a 3 por 4, a 2 por 2 por 3. Todos ellos son factores del mismo 12. A este proceso se le llama descomponer un número en producto de factores. Recordemos que este era el criterio que nos había permitido dar una definición precisa de lo que es un número primo, aquel cuyos únicos factores son el mismo y la unidad. Según esto, los únicos factores de un número primo como el 13 son 1 por 13. Cuando en un producto uno de los factores está repetido, ponemos el número con un superíndice que indica el número de veces que éste se repite. Por ejemplo, 2
por 2 por 2 por 2 por 2 es igual 2 elevado a la quinta. 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 3 elevado a la cuarta. Es lo que en matemáticas recibe el nombre de potencia y se lee 2 a la quinta, se lee 2 elevado a 5 y 3 elevado a 4. En el ejemplo anterior hemos descompuesto el número 12 en un producto de factores diferentes, 2 y 6, 3 y 4, 2, 2 y 3. De todos ellos, el último es el único que está formado únicamente por números primos. Veamos otro ejemplo, con otro número cualquiera como el 20. El 20 es igual a 2 por 10, 2 por 2 por 5 y 4 por 5. Solo la descomposición de 2 por 2 por 2, que es igual a 2 al cuadrado por 5, contiene únicamente factores primos. La pregunta que nos formulamos ahora es, dado un número cualquiera, ¿es siempre posible encontrar una descomposición de este en factores primos? Es decir, ¿puede expresarse como un producto de números que sean todos primos? La respuesta es sí. No solo eso, sino que únicamente se puede hacer de una manera. Cuando escribimos el número 20 como producto de factores primos, 20 igual a 2 al cuadrado por 5, lo hacemos de la única manera posible en que se puede hacer. Se entiende que el orden de los factores no interviene, pues es lo mismo 2 por 5 por 2 que 5 por 2 por 2. Este es el teorema atribuido a Euclides, conocido como teorema fundamental de la aritmética, y que dice: todo número natural se puede descomponer de forma única como producto de factores primos. Ahora, ¿cómo descubrir los números primos? Para hacer una descomposición de factores primos, el método que hay que seguir consiste en colocar el número en cuestión a la izquierda de una línea vertical. Se tantea entonces si el número es divisible por 2, 3, 5, etc. Es decir, por números primos empezando por el más pequeño. En el caso de que sea divisible, se coloca el resultado de la división en la parte de la izquierda y se empieza de nuevo con este número. Se sigue el proceso hasta que el número de la izquierda es la unidad. En la columna de la derecha aparecen entonces los números primos que factorizan el número dado. Por ejemplo, aquí empezamos con el número 120, entre 2, 60, entre 2, 30, entre 2, 15, entre 3, 5, entre 5, 1. Y ahí terminamos. De manera que cuando escribimos 24 es igual a 2 elevado al cubo por 3, estamos afirmando que esta es la única manera posible de hacerlo mediante factores primos. En este caso, el título de teorema fundamental está totalmente justificado, pues es literalmente uno de los grandes pilares en los que se apoya la aritmética. Además, desde este punto de vista, los números primos adquieren una dimensión trascendental. Volviendo a los símiles anteriores, se podría decir que 2 elevado al cubo por 3 es el ADN del número 24, una cadena formada por los genes
2 elevado al cubo y 3, o que 2 y 3 son los átomos con los que se forma el elemento 24. Por consiguiente, los números primos son los elementos primordiales con los que se construyen todos los números. La palabra primo, que proviene del latín primus, quiere decir primero, y alude al concepto de primario, primitivo, en el sentido de origen, ya que todos los números pueden obtenerse a partir de ellos. De la misma manera que los átomos se unen formando moléculas, los números primos forman números naturales. Todos los elementos químicos conocidos están formados por átomos que se combinan entre sí de formas específicas. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, fue el químico ruso creador de la tabla periódica de los elementos, una ordenación en la que están agrupados todos los elementos químicos naturales y también los creados artificialmente. No existe, sin embargo, algo análogo para los números primos, algún tipo de tabla que permita agruparlos siguiendo un criterio, alguna ley de formación a la que respondan sin ambigüedades. Los números primos aparecen como un conjunto caótico sin orden ni concierto y se distribuyen de manera aparentemente aleatoria por la serie de los números naturales. Bueno, aquí concluimos la charla. Aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos con el apasionante libro de los números primos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.